¿Alguna vez has sentido que la rutina se convierte en prisión silenciosa? Abres los ojos y la luz del día entra tímida por la ventana. A tu alrededor, el silencio es pesado, el aroma dulce del té oculta un veneno invisible. Sabes que cada gesto cotidiano, cada sorbo, cada tarea, mantiene intacto un control que nadie quiere reconocer. Hoy descubrirás lo que siglos de costumbre quisieron esconder de ti. Si quieres seguir escuchando más historias como esta, apóyame suscribiéndote a Sombras del Medievo. Cada suscripción nos permite traer más secretos, más sombras y más relatos que no encontrarás en ningún otro lugar. Inglaterra, 1860. El laudanum aparece como si fuera un simple accesorio de la vida doméstica. Un frasco de vidrio ámbar, discreto, elegante, vendido en farmacias, mercados y hasta en puestos ambulantes. La fórmula es directa: opio disuelto en alcohol. Un narcótico disfrazado de medicina cotidiana. Lo compraba cualquiera, sin receta, sin límites. Costaba tan poco que estaba al alcance de las sirvientas, y al mismo tiempo, era refinado para las damas de sociedad. Ese contraste lo convirtió en un veneno democrático. Las mujeres fueron las más expuestas, porque la época les imponía un ideal imposible: ser pacientes, dóciles, obedientes, siempre listas para recibir órdenes y cumplir rituales domésticos. El cansancio, la ansiedad, la falta de sueño, la depresión posparto o la soledad no tenían nombre en los diagnósticos médicos. Todo se agrupaba bajo un término cargado de desprecio: nervios femeninos. Aquí entra el primer problema humano. El dolor sin nombre encontraba una solución rápida en gotas. La madre agotada podía dormir, la esposa ansiosa sonreía, la joven insegura encontraba calma en silencio. La promesa inicial era de alivio inmediato. Unas gotas en el té, y los ruidos de la casa parecían más lejanos. Esa falsa esperanza fue la puerta de entrada a una adicción que nadie reconocía como tal. ¿Cómo se transformó un calmante doméstico en la cárcel invisible de toda una generación de mujeres? Un documento de 1868 registra que, en Londres, el laudanum se vendía en más de 3.000 farmacias y boticas. Ningún otro medicamento tenía ese nivel de distribución. El uso era tan normalizado que los anuncios publicitarios lo presentaban como un compañero fiel de la mujer. Los médicos no lo ocultaban, lo recetaban con la misma naturalidad con que recomendaban un jarabe para la tos. En esta etapa inicial, las mujeres no lo veían como un peligro. Era parte de la rutina diaria. Una carta privada de una ama de casa de Surrey en 1872 lo describe con frialdad. Unas gotas de laudanum la hacían más paciente con su gato, sus hijos y su esposo. En ese orden. Lo decía como si hablara de azúcar en el té. Si el peligro no era visible, ¿cómo podían ellas sospechar que el frasco terminaría controlando cada aspecto de su vida? El origen del hábito se mezcla con la cultura del silencio. Las mujeres eran entrenadas para no quejarse, para soportar. El laudanum les permitía obedecer ese mandato social con menos resistencia. No se trataba de una búsqueda de placer, sino de una herramienta para sobrevivir al rol impuesto. Y esa diferencia lo vuelve más cruel. No consumían por rebeldía, sino por sumisión. En la cocina de muchas casas victorianas, el frasco se guardaba junto al azúcar y la harina. Pasaba de generación en generación como una costumbre normal, un gesto aprendido. El laudanum no solo calmaba dolores físicos, apagaba las emociones que la sociedad no quería ver. Lágrimas, frustraciones y deseos eran reducidos a un silencio químico. Pero cuanto más silenciosa era la casa, más grande se volvía la sombra que avanzaba dentro de sus paredes. El primer abismo queda así marcado: un remedio barato y accesible que parecía un alivio inmediato, pero que en realidad instaló la dependencia como rutina familiar. El paso siguiente no sería solo un hábito privado. Vendría algo más oscuro, más corrosivo: la expansión de la adicción al corazón mismo de la sociedad victoriana. Lo que empezó como unas gotas en el té terminó colonizando cada espacio de la vida victoriana. La falsa calma inicial se volvió un mecanismo de supervivencia colectiva. Las botellas vacías se acumulaban en los cajones, los frascos se escondían bajo la cama, y las sirvientas aprendieron a reconocer el olor dulzón del opio mezclado con alcohol en la vajilla de porcelana. ¿Qué ocurre cuando una droga se integra tan profundamente en la rutina que deja de percibirse como droga? El laudanum fue el opio invisible de Inglaterra. En 1865 ya era común añadirlo no solo al té, sino también al vino y a los postres. Se horneaba en bizcochos, se disolvía en sopas y se repartía como un condimento más.
La tolerancia aumentaba rápido. Lo que ayer calmaba, hoy apenas servía. Muchas mujeres llegaban a duplicar o triplicar la dosis sin darse cuenta. Los síntomas eran visibles pero negados: pupilas dilatadas, temblores en las manos, desmayos repentinos, confusión al hablar. Los diarios médicos de la época registran casos de amas de casa que olvidaban preparar la cena, que dejaban puertas abiertas o que perdían noción de las horas. Sin embargo, no se hablaba de adicción. Se usaba un término más aceptable: debilidad nerviosa. ¿Por qué el sistema médico prefirió inventar diagnósticos en vez de nombrar el problema real? Porque el propio sistema era cómplice. Los médicos recetaban laudanum con la misma facilidad con que firmaban un papel. La señora nerviosa que llegaba con insomnio o melancolía salía con una nueva botella, bendecida por la autoridad médica. No había regulación ni límites de venta. Cada consulta terminaba reforzando la dependencia. El poder médico no trataba el dolor femenino, lo anestesiaba. Y el negocio era enorme. Los farmacéuticos competían por ofrecer versiones más respetables del mismo veneno. Botellas de vidrio pulido, etiquetas doradas, nombres que sonaban a remedio aristocrático. El marketing apuntaba directamente a las mujeres. La adicción se volvió un producto de lujo, disfrazado de elegancia. Pero no todo quedó dentro de las paredes del hogar. La corrupción avanzó hacia los espacios más sensibles, las cunas. En la década de 1850, aparecieron los jarabes calmantes para bebés. El más famoso fue el MRS Winslow Soothing Syrup. Se anunciaba como solución para los cólicos y la dentición. Lo que realmente contenía era morfina. Se vendía sin advertencias, y las madres desesperadas lo usaban para silenciar el llanto nocturno. El resultado fue devastador. Documentos de la época describen casos de niños demasiado tranquilos, respirando con dificultad, durmiendo durante horas interminables. En varios hospitales se reportaron muertes, pero los avisos llegaban tarde y casi nunca eran investigados a fondo. ¿Qué sociedad puede considerarse moral cuando droga a sus hijos para comprar silencio? Mientras tanto, en los salones de la aristocracia, el laudanum adquiría un brillo distinto, el de la moda. Se servía en copas de cristal, acompañado de versos y música. La piel pálida, los gestos lentos y la mirada perdida se convirtieron en estética romántica. Escritores como Thomas de Quincy habían convertido el consumo de opio en literatura desde 1821, y esa imagen sedujo a las élites. La adicción se maquilló como sensibilidad artística. Esa glamorización creó un contraste brutal. En las casas humildes, el laudanum era usado para calmar hambre y cansancio. En los salones privados, era símbolo de refinamiento. Pero en ambos lugares la trampa era la misma: el frasco controlaba. ¿Qué hacían las mujeres cuando la botella se vaciaba y la necesidad se volvía insoportable? Ahí entraba la estrategia clandestina. Muchas recorrían varias farmacias en un solo día, usando nombres falsos o enviando a criadas de confianza para no levantar sospechas. Se usaban guantes distintos, notas escritas con letra cambiada, pretextos médicos inventados. La adicción generó un mercado paralelo de engaños cotidianos. La casa entera se convertía en cómplice del secreto. Pero no siempre era posible ocultarlo. Los vicarios desde el púlpito hablaban de mujeres de carácter mudable o ánimo voluble, sin mencionar la causa real. Y cuando el descontrol se hacía visible, llegaba una solución aún más siniestra: el rest cure, la cura de reposo. Estas casas de reposo, que empezaron a proliferar en la década de 1880, eran verdaderas cárceles disfrazadas de clínicas. Jardines impecables, música suave, habitaciones con cerrojo. Las internas recibían dosis controladas de laudanum o morfina. El objetivo no era sanar, sino contener. La sociedad victoriana prefería encerrar a una mujer sedada antes que enfrentar el fracaso de sus normas. ¿Qué mayor corrupción puede existir que una cultura que fabrica el veneno, lo vende como remedio y después encierra a quienes caen en él? Este es el punto de no retorno. El laudanum dejó de ser solo un calmante doméstico. Se convirtió en una maquinaria social que atrapó a madres, hijas, criadas y aristócratas. El veneno estaba en las tazas, en las cunas, en los salones, en las clínicas. Cada rincón de la vida victoriana se tiñó con la misma sustancia. Y cuando la niebla del opio se instaló como normalidad, el fantasma ya estaba dentro de la casa. Si esta historia te atrapó, ayúdame a seguir desenterrando lo que la historia quiso ocultar.
Suscribirte a Sombras del Medievo significa que no te perderás nada de lo que viene. El consumo de laudanum en Inglaterra victoriana no fue un fenómeno aislado ni marginal. Los registros históricos muestran que, entre 1850 y 1900, el opio disuelto en alcohol era tan accesible como el pan o el tabaco. Según el Pharmaceutical Journal de 1868, Londres contaba con más de 3.000 farmacias autorizadas a venderlo libremente, sin receta, junto a otros productos cotidianos. ¿Qué significa que una droga tan potente se vendiera con la misma normalidad que un terrón de azúcar? Los números son contundentes. A mediados del siglo XIX, Inglaterra importaba más de 80 toneladas de opio anualmente. No todo se destinaba a usos médicos avanzados. Una parte significativa terminaba en frascos de laudanum para consumo doméstico. En comparación, los países del continente tenían restricciones mayores. Francia y Alemania controlaban mejor su distribución, mientras que Inglaterra mantenía un sistema prácticamente autorregulado. El peligro real estaba en la invisibilidad. Nadie contabilizaba dosis, nadie llevaba registro de consumo familiar, y las palabras adicción o dependencia apenas circulaban en la literatura médica. En su lugar, se hablaba de histeria femenina, de nervios débiles o de melancolía. La medicina no señalaba el problema, lo enmascaraba. La omisión no era un error inocente. ¿Qué interés escondía detrás de ese silencio institucional? La respuesta está en el modelo económico. El laudanum era barato de producir, fácil de almacenar y altamente rentable. Para los farmacéuticos era un producto estrella, para los médicos, un recurso rápido que evitaba diagnósticos complejos, para la sociedad, una herramienta de control silencioso sobre las mujeres. La adicción no se reconocía porque resultaba funcional. Si se compara con otros contextos, el caso inglés es aún más extremo. En Estados Unidos, el consumo de preparados con opio también fue alto en la segunda mitad del siglo XIX, pero hacia 1906 la Pure Food and Drug Act comenzó a regularlos con mayor fuerza. En Inglaterra, la regulación seria llegó tarde. El Dangerous Drugs Act de 1920, más de medio siglo después del auge del laudanum. Ese retraso condenó a una generación completa de mujeres a convivir con el fantasma químico. Cuando la sociedad inglesa empezó a reaccionar, el daño ya estaba hecho. El laudanum no se limitó a ser un remedio casero, se convirtió en un ritual de poder. La rutina femenina de cada mañana y cada noche quedaba marcada por ese gesto repetido: abrir el frasco, contar las gotas, disolverlas en el té o en el vino. Un acto íntimo que parecía cotidiano, pero que en realidad ritualizaba la dependencia. ¿Qué ocurre cuando una sustancia pasa de ser medicina a convertirse en liturgia diaria? La repetición diaria reforzaba la obediencia. La mujer victoriana no solo bebía unas gotas, aceptaba, sin saberlo, el papel que la sociedad había escrito para ella. Más dócil, más silenciosa, más manejable. El poder doméstico encontraba en el laudanum su aliado perfecto. Y ese poder no estaba en manos de la mujer, pertenecía al esposo, al médico, a la familia. En las casas aristocráticas, el ritual adquiría formas más sofisticadas. El frasco se servía en copas delicadas, acompañado de poesía y conversaciones íntimas. La adicción se maquillaba como refinamiento cultural. En los hogares humildes, el mismo acto se daba con un vaso de loza barata, pero con idéntico resultado: apagar el dolor y silenciar el conflicto. Dos mundos opuestos, una misma cadena invisible. ¿Qué poder podía ser más efectivo que aquel que se repetía en cada mesa, cada día? Los médicos reforzaban el ritual con autoridad científica. Entregaban botellas nuevas a discreción, bendecidas con recetas formales que parecían legítimas. Las mujeres se aferraban a esas gotas porque estaban autorizadas por la figura masculina que dictaba el saber. La bata blanca actuaba como sacerdote de un culto químico. Pero el ritual no era solo privado. También era colectivo. En los salones londinenses se compartían frascos como parte de tertulias elegantes. En las cocinas rurales, se transmitían dosis entre vecinas como consejos de confianza. Cada gesto repetido multiplicaba la normalidad de la adicción. El laudanum ya no era un secreto, era un lenguaje compartido, un código silencioso que unía a toda una generación bajo la misma sombra. Y no hay ritual sin herencia. Las hijas crecían observando a sus madres. Aprendían a reconocer cuándo preparar la taza, cuánto añadir, cómo disimular los temblores. El poder del frasco se perpetuaba como tradición familiar. Una cadena que no necesitaba palabras. Bastaba con la repetición. La iglesia,
en lugar de confrontar, eligió la insinuación. Desde los púlpitos se hablaba de mujeres caprichosas o melancólicas, sin mencionar la causa real. El silencio religioso se sumaba al médico. Así, el ritual se mantenía intacto, nadie lo denunciaba, todos lo toleraban. El verdadero poder no estaba en el frasco, estaba en el silencio colectivo que lo sostenía. Al final del día, el laudanum se volvió más que una droga, fue una herramienta de control social. Cada dosis confirmaba el lugar de la mujer en la jerarquía victoriana. Cada frasco reforzaba un poder que no se cuestionaba. Y mientras las gotas caían, el fantasma crecía. El ritual del laudanum funcionaba en silencio, hasta que el silencio se rompía. Porque había momentos en los que la adicción dejaba de ser invisible y tocaba espacios que la sociedad consideraba intocables: la maternidad, la religión y la moral pública. ¿Qué ocurre cuando una droga doméstica empieza a desnudar a la propia cultura que la normalizó? El primer choque vino con las cunas. En los años 1850-1870, cuando los jarabes calmantes para bebés, como el célebre MRS Winslow Soothing Syrup, comenzaron a causar muertes, la sociedad no pudo seguir mirando hacia otro lado. Médicos de hospitales de Londres y Manchester reportaron casos de lactantes que llegaban demasiado tranquilos, con respiraciones lentas hasta detenerse. La culpa no se atribuía al opio, sino a la negligencia materna. Era más cómodo culpar a la madre que cuestionar el producto que la industria seguía vendiendo sin restricciones. La maternidad, que debía ser símbolo sagrado, quedaba convertida en escenario de un crimen químico tolerado. Otro quiebre vino en el terreno religioso. Algunos clérigos, ante la evidencia de mujeres desmayadas en plena misa o ausentes en sus deberes comunitarios, comenzaron a aludir de forma indirecta a la corrupción del espíritu. Pero el verdadero problema era físico, químico, tangible: botellas escondidas en bolsos, dosis tomadas antes de entrar al templo. El opio estaba penetrando incluso en los espacios que la sociedad consideraba inviolables. Un tercer choque se produjo en los tribunales. Documentos de finales del siglo XIX registran casos en que esposos denunciaban públicamente la decadencia de sus esposas, acusándolas de negligencia con los hijos o de incapacidad para administrar el hogar. Las audiencias revelaban lo que nadie quería escuchar: detrás de la falta de carácter había un frasco presente en todas las casas respetables. La droga se volvió un testigo incómodo en procesos legales que pretendían ocultarla. El veneno ya no podía esconderse entre paredes privadas. Había cruzado la frontera hacia lo público, lo sagrado, lo legal. El sistema se resquebrajó, pero en lugar de enfrentar el problema, la sociedad eligió desplazar la culpa. La madre débil, la esposa caprichosa, la feligresa inconstante. Nadie señalaba el frasco. Nadie señalaba al médico. El verdadero culpable seguía intacto, protegido por el silencio colectivo. El verdadero escándalo no estallaba en los periódicos, ni en los tribunales. Estallaba en las habitaciones cerradas, allí donde el laudanum mostraba su rostro más cruel. ¿Puedes imaginar la intimidad victoriana marcada no por el deseo, sino por el sopor químico? Esposos que regresaban tarde encontraban a sus mujeres dormidas, con la lámpara aún encendida y la cena fría sobre la mesa. La botella medio vacía era el único testigo. Nadie gritaba, nadie protestaba. El silencio era el verdadero escándalo. En los cuartos de las sirvientas, las dosis eran más baratas, más rudas, gotas vertidas directamente sobre pan viejo, tragadas sin medida. Algunas trabajaban en la cocina apenas conscientes, hasta que los patrones descubrían los frascos escondidos en los delantales. No había denuncias, había despidos inmediatos, seguidos de hambre y miseria. El escándalo íntimo no era un secreto aislado, era una repetición constante en miles de hogares. Los efectos no eran solo físicos. Había un deterioro sensorial que corroía la vida cotidiana. Mujeres que ya no podían seguir una conversación coherente, que olvidaban tareas básicas, que caminaban con pasos erráticos. Hijos que aprendían a identificar el olor dulzón del laudanum en el aliento materno, un olor imposible de borrar con té o perfumes. En algunos casos, el frasco alteraba incluso la intimidad conyugal. Los esposos hablaban de esposas heladas, incapaces de responder al contacto, rígidas por la mezcla de sueño y dependencia. La cama matrimonial se convertía en un campo de frustración silenciosa. Ese silencio, más que los temblores o los vómitos, era el verdadero signo de que la adicción había invadido lo más privado. El escándalo no salía a la calle porque la vergüenza era demasiado grande,
Cada familia prefería cargar con su fantasma antes que admitirlo ante los demás. En las casas humildes, los niños eran los que más sufrían. Madres dormidas horas enteras, incapaces de atenderlos, incapaces de defenderlos. En esos instantes, la droga ya no era un remedio, era un abandono químico disfrazado de rutina. La era del laudanum no terminó con un escándalo único, ni con una campaña masiva. Terminó lentamente, como un veneno que se disipa solo cuando ya ha hecho el daño. Durante casi un siglo, el opio en botella fue un producto común, barato y legal. ¿Qué fue lo que finalmente lo arrinconó? En la segunda mitad del siglo XIX, la medicina empezó a cambiar de rostro. La llamada medicina científica comenzó a sustituir viejas recetas con estándares más controlados. Nuevos analgésicos, más modernos, como la morfina inyectable primero y luego la aspirina a finales de siglo, fueron desplazando al laudanum. Pero la ironía es brutal. Se reemplazaba un veneno por otro, sin admitir públicamente que el primero había devastado generaciones enteras de mujeres. Los informes médicos acumulaban evidencia. En hospitales de Londres, Manchester y Edimburgo se registraban cada vez más casos de intoxicación, sobredosis y muertes vinculadas al laudanum. La prensa empezó a recoger historias de niños muertos por jarabes calmantes. Pero las noticias se publicaban en secciones menores, como si fueran accidentes aislados. Nunca se narraba el patrón. Nunca se hablaba del problema estructural. El verdadero ocaso no fue un acto de justicia, sino un acto de conveniencia. A finales del siglo XIX, bajo presión de médicos críticos y algunos reformistas, comenzaron las primeras restricciones legales. En 1868, el Parlamento británico aprobó la Pharmacy Act, que regulaba la venta de venenos, incluyendo el opio. Ya no cualquiera podía venderlo. Pero la ley no lo prohibía, lo escondía detrás del mostrador, lo reservaba a ciertas farmacias, lo hacía menos visible. El veneno seguía disponible, aunque menos accesible. La gran ruptura llegó solo cuando el laudanum dejó de ser rentable. La industria farmacéutica había encontrado nuevas formas de hacer dinero. La morfina, la codeína, la heroína, presentada en 1898 como un sustituto más seguro, y más tarde la aspirina. Con cada nueva droga, el laudanum parecía viejo, anticuado, ineficaz. La moda cambió, y el mercado se movió. La droga que esclavizó a mujeres durante décadas fue abandonada no por sus daños, sino porque dejó de ser negocio. El discurso social se reescribió con rapidez. Lo que antes había sido un remedio respetable empezó a verse como un vicio vergonzoso. Las mismas mujeres que habían sido inducidas por médicos y boticarios ahora eran descritas como adictas, irresponsables, moralmente débiles. La culpa fue transferida con frialdad. Nadie señalaba a los fabricantes, ni a los doctores que habían recomendado sus dosis durante generaciones. El peso de la vergüenza cayó sobre las víctimas. La sociedad victoriana no quiso recordar a las miles de mujeres arrastradas a la dependencia. Prefirió borrarlas, esconderlas bajo diagnósticos ambiguos o relatos familiares silenciados. Pero los fantasmas del laudanum no desaparecieron, quedaron inscritos en los archivos médicos, en los diarios íntimos, en las historias no contadas de familias enteras. La historia del laudanum no es solo un relato de adicción, es una radiografía de cómo la sociedad victoriana trató a sus mujeres. Desde la primera dosis en una taza de té hasta la institucionalización en casas de reposo, el camino de la dependencia fue sostenido por silencios, por normas sociales que consideraban natural que la mujer fuera dócil, tranquila, invisible. Piensa en cada gota que cayó en hogares, salones y cunas. ¿Cuánto de esa rutina era alivio y cuánto era control social? El patrón se repite. Lo que la sociedad normalizó como medicina terminó siendo prisión. La maternidad, la obediencia, la estética, la moral, todo se vio invadido por un veneno que pasó desapercibido mientras modelaba generaciones. La mujer que aceptaba su dosis diaria, que medía sus gotas con precisión y silencio, no solo calmaba su ansiedad, aprendía a desaparecer en vida. En la Inglaterra victoriana, la medicina y el comercio de drogas trabajaron juntos, y la cultura les permitió hacerlo. Cada médico que prescribía laudanum, cada boticario que lo vendía sin control, cada madre que lo administraba a sus hijos, fue parte de un sistema que perpetuó un control invisible, silencioso y devastador. La historia se repite en distintos tiempos y lugares. ¿Cuántos fantasmas invisibles caminan entre nosotros hoy, disfrazados de rutina o necesidad? Este relato no se limita al pasado. Observa la casa de cualquier época, los secretos familiares,
los hábitos silenciosos que no se cuestionan, las pequeñas adicciones que pasan de generación en generación. La lección es clara: cuando una sociedad normaliza lo dañino, cada individuo queda expuesto, y muchas veces, los más vulnerables pagan el precio. Ahora piensa en la complicidad, el silencio, la obediencia, la estética que ocultaba la decadencia. Todo funcionaba en conjunto. El veneno legalizado del siglo XIX fue, al mismo tiempo, medicación, control y moda. Y aunque la regulación llegó tarde, con el Dangerous Drugs Act de 1920, la sombra ya estaba inscrita en familias enteras. Si quieres entender cómo esos fantasmas siguen presentes hoy, si quieres explorar los secretos que la historia se empeñó en ocultar, suscríbete y acompáñanos en este viaje. Cada comentario, cada observación, ayuda a sacar a la luz lo que se pretendió enterrar. El final no es consolador. No hay justicia histórica que devuelva el tiempo ni remedio que borre las huellas del laudanum. Solo queda recordar, comprender y advertir. Porque cada frasco vacío, cada gota olvidada, cada silencio impuesto sigue resonando en la memoria de las mujeres y en la manera en que las sociedades definen control y poder. Bienvenido al único lugar donde la Edad Media nunca terminó. Y aún no has visto lo que sigue.